Bienvenidos y bienvenidas a This is Consulting, mi canal, tu canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema delicado, ¿ok? Quiero comenzar con una anécdota. Les voy a contar lo que me pasó. Una estudiante que estaba inscrita en un grupo de investigación en el cual yo me encuentro, nos hizo la pregunta a todos los que estábamos inscritos, si ella podía utilizar la información del marco teórico de una tesis tal cual y colocarla en su investigación. A lo cual todos le dijimos que no podía hacer eso porque eso es considerado plagio. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué es plagio? Plagio es cuando nosotros tomamos información, puede ser de forma textual, tal cual lo escribe, o por medio del parafraseo, es decir, utilizando nuestras propias palabras para explicar lo que esa persona dice, sin citar al autor. Esto es lo fundamental del plagio, sin citar al autor. Entonces, si tú no citas al autor, estás haciendo pasar esa información como tuya y estás cometiendo plagio, ¿no? Al copiar y pegar y no referenciar el autor, ¿no? Puede ser, como les digo, por parafraseo o por el copy-page. Muy bien, el día de hoy aprenderemos qué debemos hacer para no incurrir en plagio. Quédense porque para algunos les puede parecer un chiste o un juego, pero no es así. Muchas universidades los pueden sancionar, pueden expulsar o incluso, dependiendo del país, en el caso de Perú, se puede sancionar hasta con 8 años de cárcel, ¿ok? Esta información es según Rosalía Quiroz de su artículo del 2014. Muy bien, quédense para conocer cómo evitar el plagio. O citar información que es de un autor. De esta forma nosotros vamos a prevenir el plagio. Tenemos diferentes estilos de citación. Por ejemplo, los del área de medicina y ciencias de la salud utilizan el estilo de citación Vancouver. Los de arte, historia, música y filología utilizan preferentemente el estilo MLA y Chicago. Ahora, el más conocido y más usado a nivel internacional es el estilo APA. En este video nos vamos a centrar en este estilo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo elijo mi estilo de citación? No sé qué estilo elegir, veo que hay muchos estilos. Ustedes tienen que preguntar a la universidad, instituto o su centro de labor sobre qué estilo de citación utilizan, ¿no? Y en función a eso, aplicar ese estilo de citación a sus trabajos. Muy bien, como les digo, el más usado es el estilo APA, así que nos vamos a centrar en este estilo. ¿Qué significa APA? APA son las siglas de American Psychological Association, es decir, la Asociación Estadounidense de Psicólogos, ¿no? Entonces, ellos crearon su estilo de citación que se le conoce así, como el estilo APA, y distinguimos dos tipos de citas. Nosotros podemos hacer una cita directa y una cita indirecta. La cita directa es aquella en la que ustedes van a citar, y esto es muy importante, citar información de un autor, van utilizando las propias palabras que él utilizó. Se le conoce como cita textual, cita literal o cita directa, ¿ok? Entonces, ustedes para eso tienen que darse cuenta si es una cita corta o en bloque. Si tiene menos de 40 palabras, será una cita corta y deberá ir entrecomillado. Si es una cita de más, igual a 40 o más de 40 palabras, deben utilizar una cita en bloque. Todo lo citado de forma literal debe ir en un párrafo aparte, en un bloque y con sangría. Esto lo vamos a ver en unos momentos. Muy bien, y la cita indirecta es aquella cita en la que ustedes van a utilizar estrategias como el parafraseo o el resumen. ¿Qué significa? Que ustedes, por ejemplo, leen un artículo de un autor
cuya información les parece muy útil y quieren utilizar en su trabajo. Entonces leen el artículo y resumen ese artículo de 10, 20 hojas en 5 líneas. Entonces, ustedes explican todo ese artículo, la propuesta del autor, lo que él postula, utilizando sus propias palabras. Entonces, cuando ustedes utilizan sus propias palabras, están realizando una cita indirecta. Me preguntarán, pero si yo utilizo mis propias palabras, ¿eso no me pertenece a mí? No, porque las ideas a las cuales tú estás aludiendo le pertenecen al autor. Tú solamente estás explicando sus ideas. Así que por eso debes citarlo. Esto sería un tipo de cita indirecta. Veamos a detalle las citas primero directas. Son las más fáciles, las citas directas. Tenemos cita directa corta, la que tiene menos de 40 palabras, es decir, máximo hasta 39 palabras. Entonces, todo lo que está sombreado de color rojo es lo que nosotros estamos citando, y es una cita corta porque tiene menos de 40 palabras. Si nosotros contamos aquí, por ejemplo, vamos a tener alrededor de 37 palabras. Entonces, utilizamos las comillas al inicio de lo que estoy citando, de la cita textual literal, y al final, ¿no? Al final. Esta es la información que yo he extraído de forma literal, tal cual aparece en el texto original, y la estoy citando en mi trabajo, ¿no? Y tengo que referenciar aquí el apellido del autor, el primer apellido, el apellido paterno, luego el año, coma, la página, ¿no?, de la cual yo extraigo esta información. Este tipo de cita se llama parentética porque todo va entre paréntesis. Toda la información, el autor, el año y la página va entre paréntesis. Y quiero que observen aquí, el punto va después, no al último, al final. En la cita narrativa también menos de 40 palabras, menos de 40 palabras. Pero aquí podemos distinguir que en este caso la persona que ha estado redactando este texto ha querido resaltar la figura del autor, ¿no? Y comienza mencionando al autor, ¿no? Dice, para Sabater, 2005, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en el que se manifieste. 2 puntos. Y aquí comienza la cita, ¿no? Lo que dice Sabater textualmente. Fin de cita. En este caso solamente se referencia al final entre paréntesis la página, página .81, cierras paréntesis, porque anteriormente tú ya has mencionado al autor. Entonces sería redundante si lo vuelves a poner, ¿no? Entonces, este tipo de cita se le conoce como cita narrativa, porque el autor aparece mencionado fuera del paréntesis, ¿no? Fuera del paréntesis. En cambio, en la parentética, todos los datos aparecen dentro del paréntesis, ¿no? Entre paréntesis. Muy bien. Continuamos con la cita directa y en bloque, ¿no? Continuamos con la cita textual, literal, directa. En este caso, yo quiero citar, pero lo que yo quiero citar es un párrafo que tiene más de 40 palabras. Puedo citar un párrafo de más de 40 palabras y es muy importante para mi investigación. Siempre que lo cites adecuadamente, sí. Por ejemplo, aquí. Estoy citando estas 4 líneas y yo me doy cuenta que es una cita porque este es el cuerpo del trabajo, las 2 primeras líneas es el cuerpo del trabajo y después de los 2 puntos yo introduzco la cita y en este caso utilizo la sangría, ¿ok? La sangría. Sangría a 0.5 pulgadas del margen izquierdo, que ustedes pueden ver en la barra del documento de Word. Entonces a 0.5 pulgadas tengo que escribir el texto, esta vez 5 millas, 5 millas porque exceden las 40 palabras. Ojo, pero siempre con sangría, para distinguir
visualmente que esto es una cita, ¿no? Porque si no, la persona puede creer que esto es lo que tú has escrito o que es una cita indirecta y no es así. Esto es una cita directa, textual, literal. Entonces no se olviden la sangría, muy importante aquí, la sangría. Si es una cita textual de más de 40 palabras. Muy bien, luego escribimos aquí en la cita en bloque, punto y todo lo demás, la información del apellido del autor, el año y la página va después. Aquí ya no se vuelve a poner punto, ya no, se pone antes, ¿no? Aquí el punto va antes. De esta forma podemos diferenciar la cita directa y en bloque de la cita corta, directa y corta. El punto va aquí después, ¿ok? Va después. En la cita directa y en bloque va antes, el punto va antes. Muy bien. Si se dan cuenta, lo que se repite es el apellido del autor, el año y la página, ¿no? Todo entre comas, comas, comas y entre paréntesis. Pasamos a la siguiente forma de realizar una cita directa en bloque. En este caso es la narrativa. Lo mismo, al igual que la cita directa corta, el apellido, el nombre del autor. Yo en este caso lo extraigo, lo introduzco en la narración, en el cuerpo del trabajo, como en este ejemplo, ¿no? Dice, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos está directamente relacionado con las políticas de agresión y segregación de tierra. ¿Qué advierte Tovar? Paréntesis, el año 1986, cierro paréntesis, coma, para la explotación de ganado y sembradíos, 2 puntos. Aquí yo lo que voy a introducir es todo lo que dice Tovar sobre lo que viene a ser las políticas de agregación y segregación de tierra, ¿no? Y dice, jurídicamente estaba justificado el asalto a las tierras de los indios entre el año de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de agregación, segregación de tierras. El monto de las ventas de unos 68 resguardos fue de 110.308 pesos aproximadamente. Punto, abro paréntesis, escribo la abreviatura de página que es P.23, cierro paréntesis, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí yo no vuelvo a escribir el apellido ni el año? Porque yo ya lo he mencionado anteriormente en el cuerpo del trabajo, ¿no? Entonces, aquí solo puedo referenciar la página para no ser redundantes. Muy bien, continuamos. Si yo le quiero dar un énfasis al autor, pues primero voy a mencionar al autor en el cuerpo del trabajo, más no en la cita en sí, sino en el cuerpo. Puedo comenzar mencionando los autores, el año y lo que especifica, ¿no? Y al final la página. Ahora, si yo quiero dar un énfasis al contenido, pues voy a remitirme directamente a lo que dice tal autor y al final, entre paréntesis, voy a poner toda la información, ¿no? El autor, el año y la página. Porque aquí quiero brindarle un énfasis no a quién lo dijo, sino al contenido, a lo que se dijo. Y si quiero referenciar o dar un énfasis, en este caso, al año en el que se dijo, se estudió, se presentó esta información, pues comienzo mencionando al año en el cuerpo del trabajo. Y digo, ¿no? En 2016 el autor Barrillas manifestó que, y luego cito entre comillas todo lo que dice el autor, si tiene menos de 40 palabras, y luego entre paréntesis escribo la página de la cual he extraído esta información, ¿no? Estoy aquí brindando un énfasis al año porque me importa la fecha en que lo dijo. Aquí me importa el contenido, qué es lo que se dijo. Y en el primer caso me importa el autor, quién fue el que dijo esta información. Pasamos a la cita indirecta. La cita indirecta es una de las citas más difíciles de hacer. ¿Por qué? A diferencia de las otras citas, que será la cita directa,
En la cita directa tú transcribías tal cual lo que el autor decía y según el número de palabras podías entrecomillarlo o escribirlo en un párrafo aparte con sangría. En este caso, no. En el caso de la cita indirecta, hay un trabajo más activo de la persona que está realizando la investigación porque tiene que comprender lo que el autor trató de decir y explicarlo con sus propias palabras. Entonces, al explicarlo con sus propias palabras, ya no es necesario poner ni la página ni las comillas, porque todo lo que se dice es lo que esta persona ha parafraseado, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de una cita indirecta parentética y una cita indirecta narrativa, ¿no? Recuerden que la parentética, toda la información va al final entre paréntesis, y en la narrativa el nombre del autor va fuera del paréntesis. Ustedes me dirán, ¿qué significa et al? Et al, punto, es la abreviación, en este caso de esta frase latina, que significa y otros. Si ustedes tienen de 3 a más autores, que son propietarios intelectuales, han publicado juntos un artículo, imagínense que 3 autores se juntan, investigan un tema y los 3 publican un artículo. Entonces tenemos a un artículo que tiene 3 autores. En este caso yo solamente escribo el apellido del primer autor, como es este, Dirben, y agrego la locución abreviada et al punto, ¿no? Y otros, que significa y otros en cursiva, la escribo en cursiva, coma, y referencio el año en el que se publicó esa investigación, punto. ¿Por qué no escribo la página? Porque en el caso de las citas indirectas o el famoso parafraseo, ustedes están haciendo un parafraseo de todo el artículo, de todo el texto, ¿no? Entonces, por eso ya no es necesario referenciar la página, ¿no? Algunos, si quieren ser más precisos, quieren decirnos de qué página o a qué rango de páginas han estado parafraseando, también lo podrían referenciar, ¿no? No habría problema. Pero, como les comento en la cita indirecta, esta es la forma en la que se referencia. Autor, apellido del autor y el año, ¿no? Y el año. Ya no se utilizan las comillas porque ustedes están utilizando sus propias palabras para explicar lo que el autor dijo. Muy bien, ahora sí vamos a ver algunos estudios de caso. Les voy a presentar un caso de una cita y ustedes me van a identificar los errores de esa cita. ¿Ok? Primera cita. Todo lo que está demorado es la cita que ha realizado un estudiante. Identifiquen los errores. Pueden ustedes darse cuenta que toda la cita tiene más de 40 palabras. Y si tiene más de 40 palabras, la cita debe ir en un párrafo aparte y con sangría. Y ya no tendría que llevar las comillas, pero sí tendría que llevar la sangría y estar en un párrafo aparte. ¿Qué más? ¿Qué otro dato más falta? Bueno, ¿qué otro error? La fecha, ¿no? No han consignado la fecha. ¿La fecha de qué? En este caso están haciendo referencia a la obra Epístola a los Pisones o Arte Poética de Horacio y no han registrado la fecha de publicación, ¿no? Muy importante. Entonces, lo correcto hubiera sido así, no referenciarlo así. El año de publicación, si queremos hacer una cita narrativa, una cita en bloque narrativa, es decir, cuando yo ya menciono en el cuerpo del trabajo, el autor, el libro y el año. Entonces, solamente aquí en la cita en bloque, solamente escribiría la página, ¿no? La página es la 129 y tiene que ir así con sangría, miren aquí, con sangría y en un párrafo aparte. Muy bien. Segundo caso,
Segundo caso, identifiquen el error o los errores. ¿Se ha identificado el año de publicación? Sí, el año sí está referenciado, 2001. ¿Se ha referenciado el apellido del autor? Gil González. Sí, sí se ha referenciado el apellido del autor. La página, también la página. Pero observen cómo está presentado, en este caso la cita. Si yo ya menciono anteriormente en el cuerpo del trabajo al apellido del autor, ¿es necesario que lo vuelva a escribir en la cita? No, ya no se pone el apellido del autor porque yo ya lo he mencionado. Entonces, el apellido del autor ya no iría. Si el año también ya lo mencioné, entonces ya no es necesario ponerlo. Solo tendría que poner la página. Y aquí miren, observen. Incluso han referenciado, han puesto los 2 puntos. Y recuerden que en el estilo APA, todo va separado por comas. Aquí no deberían ir los 2 puntos, debería ir la coma, porque estamos citando según las normas APA. Y faltó aquí también la abreviatura de la página, ¿no? Página 16. Entonces, la forma correcta de referenciar hubiera sido esta, ¿no? Página 16. Y como ya se mencionó el apellido del autor y el año en líneas anteriores, ya no es necesario referenciarlo aquí. En este caso sí va entrecomillado porque son menos de 40 palabras. Muy bien, si ustedes quieren practicar, les voy a dejar aquí en la cajita de descripciones un link en el que podrán encontrar un texto y ustedes, si gustan, pueden redactar un párrafo con una cita directa, en este caso insertada, para revisar cómo ustedes lo referencian, ¿no? Dejarlo aquí en los comentarios para poder revisarlo. Y por último, si quieren practicar todo lo que hemos estado viendo, pueden ingresar al aplicativo de Socrative Join. Buscan en Google Socrative Join Game. Gracias por llegar hasta aquí. El día de hoy ustedes aprendieron a cómo evitar el plagio, citando siempre a los autores utilizando el estilo APA. Quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y mi otro canal de YouTube, por si les interesan los temas relacionados a la literatura, a la lengua, a la cultura, etc. Quiero agradecer en especial a la señorita Anet Abigail Isabel Juárez Guarac por su trabajo en producción. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.